llegan a un lugar y ocurre una masacre como la de Tomaní. Bueno, primero detectarnos a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? En este caso, como no había fuego, ya sabía, olvido, quedaban humos. Lo primero que tiene que hacer el bombero es detectar contra qué humo se van a enfrentar. Ellos no sabían qué humo. ¿Por qué lo teníamos que saber nosotros? Si el mismo bombero no sabe contra qué se va a enfrentar. Por eso, como bien dice Dani, nosotros éramos jóvenes en aquel momento, éramos jóvenes y hacíamos lo que podíamos. De hecho, yo me acuerdo muy bien de una señora que nos entregaba monedas para poder ir a la avenida de Rivadavia, a un McDonald's, en la puerta había teléfono público. Obviamente no había teléfono celular, no hoy. No se sabía de ellos. Sí. Y ahí podías hacer cola o había un barcito a la vuelta, porque eso era también, donde el dueño te dejaba llamar, porque eran las únicas posibilidades que tenían. Cada uno ayudaba a su forma, con lo que podía y con lo que teníamos. A mí me ha pasado de lo personal, un bombero no tenía nada. Yo estaba buscando a mis dos amigos y un bombero no quise nada. A ver, y hablando de ese bombero, no estoy diciendo que todos fueron iguales. Igual hay una situación también que hay que entender que va más allá de que si el bombero o el policía quiere o no entrar, porque cuando vos estudias algo, yo siempre por ahí cuento esto porque nosotros tenemos un compañero que es guardavidas, entonces cuando uno tiene que hacer un salvataje de lo que sea, lo primero que tiene que evitar es en convertirse en otra víctima. Entonces los bomberos tomaban la decisión de no entrar porque no tenían los elementos, no sabían con lo que se encontraban, entonces los elementos que tenían no les servían para lo que ellos ni siquiera sabían que eran, lo que pasaba ahí adentro, entonces por eso decidían no entrar. ¿Esto de quién es responsabilidad? Del Estado, porque el Estado es el que tiene que proveer los elementos a bomberos, policía y hospitales en este caso para seguir la cabeza, ¿sí? Bueno, hasta acá hablamos el antes de Cromañón, por arriba, durante Cromañón, también por arriba, y ahora vamos a hablar del después de Cromañón hasta el día de hoy. Nosotros como organización sacamos un libro que vamos a dejar como dijo Vero, en la biblioteca para que puedan leer, que está por capítulos, es fácil de leer, está el prólogo lo hizo Estela Carlotto. ¿Conocen a Madre de Casa de Mayo? ¿Abuela de Casa de Mayo? Bueno, Estela Carlotto es una de las fundadoras, el prólogo está una palabra también de Inés Solari, el Víctor Hugo Morales, que es un periodista prestigioso, el juez Zaparoni, y bueno, lo que podemos hablar también hasta el post-Cromañón es que lamentablemente hubo, si no me equivoco, 20 chicos que se quitaron la vida. Por esto de las falencias en salud mental del Estado, que no supo cuidar a los chicos una vez que salimos. Por eso, acá está Vero, que es una de las encargadas del programa de salud mental que tenemos en la organización para los sobrevivientes y familiares. Esa noche, ¿por qué? Porque fue muy deficiente la ayuda que ellas nos dieron a nosotros en salud mental. Por esto el financiamiento. Y también en el tiempo nadie se quiso acercar un poco también. ¿Por qué? Porque hay algo muy puntual que por ahí uno lo pasa por arriba. No sé si investigaron ustedes cuántos sobrevivientes como oficiales dicen que hay. ¿Alguno investigó? Bueno, cuando van al oficial, todo así como muy entre comillas, hay alrededor de 1.600 y ahora estamos esperando que entren 87 más, que es una vergüenza la probabilidad. ¿Por qué? Porque se hizo un padrón en su momento para que uno se anote como sobreviviente para tener los beneficios y los derechos que corresponden como víctimas, como el Estado fue responsable, ellos se tienen que hacer cargo de todo lo que es la salud integral, no solo la mental, sino que la física también, ¿sí? Como nos querían que este número crezca, lo que hicieron fue cerrar y limitar ese padrón. Entonces quedamos adentro 1.600 sobrevivientes y familiares nada más. Pero si ustedes pisan la estación 11, estación 30 de diciembre, en el barrio de 11, hay un cartel que dice que hay alrededor, escrito por el gobierno de la ciudad, pero no lo pusimos nosotros, hay alrededor de 4.500 sobrevivientes y vos podés estar viajando con uno de ellos. Entonces, para el oficial conviene un número y para lo bonito del papelito en la estación de trenes, poner
legalmente nadie se quiso hacer cargo, entonces ni siquiera estuvieron a la altura en estos casi 22 años que vamos desde la comunión. Porque es el día de hoy que lo único que dan de asistencia en salud mental es una charla de psicoeducación una vez por mes, claro, pero que ya no se está haciendo más. Sí, cada 15 días. No, a mí el médico me llegó A mí me llega a juntar a que los martes, pero también es grupal y tenés una hora para hablar entre 10 personas y es suficiente. Pero bueno. Entonces, en base a eso, nosotros como organización lo que hicimos fue crear un sistema, un programa de asistencia en salud mental propio que incluye a sobrevivientes, familiares de víctimas fatales y también a familiares de sobrevivientes, porque también las familias no fueron atendidas, no fueron escuchadas, no fueron acompañadas, así como no nos acompañaron a nosotros. Y nos culpabilizaron, imagínense cómo pudieron, nuestras familias hicieron lo que pudieron, ¿sí? Porque nosotros siempre lo que queremos también por nuestras familias es esto de que nosotros hablamos de esta situación traumática que tuvimos que vivir nosotros, pero frente a cualquier situación traumática, lo mejor es hablar de salud mental, poner en palabras. Por eso, el mensaje cuando al principio Hernán decía que nuestra organización se llama No nos cuenten, porque nos querían venir a contar, ustedes hagan lo mismo, busquen los espacios. Nosotros siempre recomendamos que si en casa no lo podemos hablar, por el motivo que sea, nos interesa, tampoco venimos a preguntar, pero por ahí tenemos un profe que nos escucha en el club donde vamos de copar, una tía, una mamá de un amigo, nosotros mismos en redes nos buscan, no nos cuenten.nnsc, en Instagram y en la web también estamos, y nosotros sí lo vamos a escuchar y sí vamos a tratar de que ustedes no pasen lo que pasamos nosotros, ¿sí? Pero lo que ustedes vivan hoy, porque obviamente la problemática nuestra en el 2004 fue esta. Por ahí hoy hay cosas que se repiten y por ahí hay otras que no, pero sí hay problemáticas nuevas. Entonces, si hay problemáticas nuevas, lo que se tienen que contar son ustedes. Porque los que viven la noche son ustedes, porque los que hoy ponen el cuerpo son ustedes de la misma manera que nosotros lo hicimos hace casi 22 años. Entonces también nosotros nos tomamos como tarea bajar este mensaje para ustedes, porque ustedes hoy son la juventud que fuimos nosotros en ese momento. Nosotros ya, la mayoría ha pasado los 40 y salimos muy poco, porque los cuerpos ya no son los mismos, aprovechen que escuchen. Pero bueno, esto de no normalizar ni naturalizar cuestiones que pueden ser potencialmente peligrosas. No queremos que se asusten ni que después vayan, porque ustedes no tienen por qué ir a ver si el lugar tiene una salida de emergencia. Pero sí, si compran un champán, no sé si son mayores de edad y si no cuando lo sean, o si alguno como el chef, ¿qué les ponen cuando compran un champán? Arriba. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Qué les ponen? Sí, díganlo fuerte porque lo sabemos, ¿eh? Una bengala. Una bengalita de las de torta, ¿sí? Que esas, nosotros hablamos con los dueños de los boliches y los dueños de los boliches cuentan que son bengalas de fuego frío y obviamente son legales y ellos lo pueden hacer. Pero cuando hay algo potencialmente peligroso, lo que corren riesgo son ustedes. Entonces uno no dice que no tomen el champán cuando tengan 18 y sean mayores, sino que no normalicen esto y pídanle que la bengalita no se la prendan. Porque eso es normalizar algo que después no vamos a tener en cuenta la bengala. Y si el empresario empieza a abaratar costos, y si compra una bengala más barata, y si justo hizo una chispa de más. Esto se lo decimos porque antes de Cromañón también hubo un centro de boliches, como el boliche Keynes, ¿Sí? que con un pucho se prendió fuego un sillón, el sillón prendió Una cortina y se prendió fuego y hubo muchos muertos. Y después pasó Cromañón muchos años. Por eso nosotros decimos no normalizar el tema de la bengala, el corcho de champán. Porque ahí se está llenando de plata el empresario que vende la bengala y también hay elementos que pueden entrar en combustión en el boliche, que quizás en el momento del boliche no te das cuenta. Tampoco es que usted tiene que estar controlando esto, pero sí recalcar que está mal, como si llegan a sentir mucho calor, porque no prendieron los extractores, o no hay. O si está muy lleno el boliche, metió más entrada, el empresario se está llenando de plata, como cuando cierra el agua y usted tenía que comprar la barra, usted tiene que abrir la llave y paso del lado del baño, mínimo. ¿Se entiende, no? Que ustedes no son responsables de ir a controlar la salida de emergencia, que lo matan fuego y todo esto que estamos hablando. Pero sí prestar atención de que una bengala
bengala no me pongas el champán, porque además la bengala es un símbolo que ya no, para nosotros, los sobrevivientes, ya no es alegría una bengala, es un sinónimo de muerte, de tragedia, y más en un lugar cerrado como el colegio. Además, no solamente tiene que ser un colegio, lamentablemente, después del 2004, Cromañón se volvió a repetir. Recordemos el tren de 11, el gimnasio que se hizo, se cae en el sexto piso, todo por eso. Por corrupción, no por otra cosa. Lamentablemente se volvió a repetir.